La lectura pasada, que tenía que ver con la locura de Nabucodonosor, cómo fue llevado a una condición de ser expulsado de la sociedad, ser expulsado del reino y tener parte con los animales y cambiar todo su figura humana, cambiarlo todo, fue transformado en un monstruo prácticamente. Pero lo interesante es cómo él regresa, cómo él vuelve a la normalidad, vuelve a recuperar lo que había perdido, a recuperar el reino, como Dios de lo que ya no podía, no tenía sentido, como Dios le regresa todo lo que él había perdido. La palabra dice que él vio hacia el cielo, se acordó de Dios y en ese momento volvió en sí. Y esa palabra es poderosa. Y hoy vamos a ver lo que ocurre con Belsasar. Dice aquí, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. El rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercero de ser señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura al mostrar al rey su interpretación, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de Dios de Santo. Y en día de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos
caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y le dijo el rey a Daniel: ¿Eras tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme una interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Y cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor delante del cielo, el Señor del cielo, te has ensoberbecido al usted traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, distes alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trajo esta escritura. Y la escritura que trajo es Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino.
y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. 62 años. Bien, lo que, lo que deja plasmado Daniel con esta inclusión aquí en su libro acerca del hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y cómo en el fragor de su delirio y su grandeza cometió la locura de traer los utensilios que eran consagrados para el servicio en la casa del Señor. Ya había pecado su padre en haberlos traído del templo, en haberlos sustraído y llevado al tesoro de Babilonia. Pero esta acción de este rey sobrepasó el límite, porque profanó los utensilios que eran sagrados y exclusivos para el servicio del Señor, y lo dio para que fueran utilizados para beber, para emborracharse. Y aquí específicamente está hablando la palabra que eran 1000 personas de sus líderes más cercanos, pero también habla de las mujeres, sus esposas, de las concubinas. El ya embriagado, cometió el error de traer los vasos de oro, de plata, que estaban en el templo del Señor. Y lo interesante es que siempre sube el misterio y siempre está Dios tratando con ellos de una forma directa para avergonzar a los que se dicen ser sabios, entendidos, magos, astrólogos. En estos reinos del Señor puso en manifiesto quién era Él y quiénes eran los dioses, los falsos dioses que adoraban estos reyes. Tenían dioses de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, de todo tipo de dioses. Pero estos dioses no tenían poder, ni los que adoraban los dioses tenían poder, ni los magos, ni los que servían de consejeros del rey, ninguno de ellos podía entrar a la recámara de Dios para encontrar la interpretación. Y miren, lo interesante es que la misma esposa reconocía que había un hombre que Nabucodonosor había utilizado y en quien, como dicen ellos, habita el espíritu de los dioses santos. O sea, en quien habita el espíritu del Dios Todopoderoso. Cuando Daniel llega y llega a confrontar a ese rey, a confrontar con el testimonio del mismo padre, que le dijo que en esos momentos de grandeza y de delirio, Nabucodonosor pecó contra Dios. Y Dios lo humilló de una manera terrible. Lo humilló por su pecado. Y le dice, Dios lo hizo habitar con los asnos monteses y comer hierba, y fue expulsado
de la sociedad. Daniel no anduvo por las ramas y le dijo a este rey, tú también te has desobedecido en contra de Dios. Tú también has pecado en haber profanado estos utensilios. Y es interesante porque el rey le estaba ofreciendo todo tipo de cosas y también Daniel hace una acción poderosa. Le dice, lo que tú me quieres regalar sea para otro y no para mí. O sea, no hago nada de esto por ganancia. No hago esto por una posición. No hago esto por oro ni por nada de esto. Y esto hace que Daniel sea diferente en el sentido de que ya habían otros judíos, otros israelitas que fueron consejeros y estaban cerca de los reyes y siempre estaban buscando la posición de estar cerca del rey para que los vieran importantes. Y es un asunto de carácter. Para mí, Daniel mostró un carácter firme como hijo de Dios, como un hombre que es fiel a Dios más que a otra cosa. Si era consejero y era el único que podía interpretar, pero él se mostró con un carácter firme y una fidelidad seria con respecto al llamado que Dios le había hecho. ¿Qué rescatamos de esto? Y lo comparamos con lo que ha ocurrido después de Daniel y, y lo podemos comparar con lo que en la historia muestra, porque la historia muestra que muchos israelitas se entregaron a los reyes extranjeros. Muchos hicieron comercio, hicieron ganancia con los reyes que conquistaban Palestina, conquistaban a Israel. Y si nos vamos al tiempo de Jesucristo, solo miren ustedes cómo tratan los sacerdotes, cómo hacen sus negocios con Pilato y cómo por mantener una posición hasta compran la traición de Judas. Noten ustedes el carácter de Daniel con respecto al pecado de Belsasar, al pecado de Nabucodonosor y el comportamiento de Daniel. Él no era el primero en ir corriendo al rey. En los casos que miramos anteriormente, a Daniel tenían que llamarlo. Él no salía corriendo. Sí, él no andaba de ofrecido. Y es que el ofrecido siempre se lleva sus chascos. Él no dijo yo soy el profeta. Él no dijo yo soy el que puedo. Solo yo sé. Mire, él no anda de ofrecido. Inclusive, si usted ve a Daniel que cuando levantó Nabucodonosor la estatua y que tocaban los instrumentos y que todos se inclinaban en cuanto oían la música, se inclinaban ante la estatua. Y Daniel abría la ventana, se ponía en dirección a Jerusalén y comenzaba a adorar a Dios. Hacía lo opuesto y mantuvo la posición delante de Dios. Este profeta es un profeta que no escribe mucho, pero su testimonio, su estilo de vida, le hace diferente en cuanto a tener el favor de Dios, Dios confiarle a él secretos, misterios, Dios respaldándolo. Y yo creo que no hay necesidad de ofrecerse. Cuando Dios le va a usar a uno,
Dios va a dar la oportunidad. Si Dios lo llama, vamos de nuevo con el llamamiento, porque Dios lo ha escogido a uno para algo. Y todos en sí, los que estamos aquí hoy, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos. Cualquiera puede decir, pero yo ni sé para qué soy bueno. Que usted no sepa para qué es bueno es una cosa, pero que Dios le haya escogido para algo. Entonces hace falta que haya un encuentro con Dios para que le revele para qué es bueno, para qué es bueno. Y de esa manera que sea llamado en el momento que se requiera. Porque ¿a quién no llamaron a Sadrach? No llamaron a Mesach, ni llamaron a Abednego, a los otros tres, que eran hombres de fe, que tenían carácter también, que eran fieles a Dios. No, pero reconocían que de los cuatro, Daniel tenía espíritu de discernimiento. Daniel tenía espíritu de ciencia, de sabiduría. Los otros eran compañeros de Daniel que lo apoyaban cuando Daniel necesitaba meterse en la cámara del Señor, orar profundamente para que Dios le revelara. Y llamo a la reflexión. Todos somos importantes en el reino de Dios. Toditos, toditos. Ahora, entre nosotros, no hay alguno que puede decir yo soy el más inteligente, el más completo, el más perfecto, el más santo. Mire, hermano, hermana, todos hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Y no somos justos por nuestras obras, sino por la gracia bendita de Jesús. A Él le debemos lo que somos, a Él. Nadie va a poder comprar santidad. Por mucho que haga, no va a lograr la medida, si no es por la gracia del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque Daniel, como le repito, Daniel no se estuvo ofreciendo. Dios daba la oportunidad para que Daniel confrontara a estos reyes, confrontara a estos magos, a estos agoreros, a los sátrapas, a los consejeros, los confrontaba. Eran falsos, eran mentirosos, no tenían ningún poder. Ellos no podían ni leer lo que estaba en la pared. Ellos no pudieron interpretar el sueño, conocer el sueño que tuvo Nabucodonosor. Ellos no tenían poder. Pero como hablábamos el domingo antepasado, en la mañana, acerca de el misterio, de cómo Dios revela misterios, ¿verdad? Revela misterios, no hay nada que inventarse. Dios cuando Dios da un misterio, es que tiene a alguien para que lo interprete, para que lo vuelva público. Alguien tiene Dios, si da un misterio, ¿verdad? Hoy día pues hemos equivocado el camino con respecto a cuando Dios quiere mostrarnos algo o le quiere mostrar algo a la iglesia. Y voy a hacer una polaridad del texto de Daniel hacia Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Por qué digo una polaridad? Cuando hablamos de la polaridad textual, es cuando hacemos un viaje de un texto
de un texto que tiene un contexto místico y pasamos a otro libro con otros contextos místicos que pueden volverse paralelos. ¿Por qué, por qué hablo de la pluralidad textual? Aquí estamos hablando de un tema que tiene que ver mucho con la hermenéutica. Porque en la hermenéutica tanto se vale que usemos los paralelos textuales como las polaridades textuales. Entonces, vamos del capítulo 5 al capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Qué hace el Señor con César? Le está diciendo, tu reino se rompe, se acaba. Ha sido pesado y ha sido hallado falso. ¿Qué hace Dios en Apocalipsis con las iglesias? Yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Tú dices que eres rico y no eres más que un pobre, ciego, desventurado y desnudo, dice a la Odisea. Y le dice a Éfeso, yo conozco tus obras, que has trabajado, que has dedicado con esfuerzo por amor a mi nombre, que has sufrido, que has revelado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿verdad? Y empieza el Señor a pesar las iglesias, a pesarlas y a confrontarlas. ¿Y quién conoció esas 7 revelaciones? Hubo un hombre, Juan. ¿Y dónde estaba Juan? ¿Estaba en el palacio? No, estaba en una isla. Juan estaba exiliado, preso en una isla. Pero la palabra dice que Juan estaba en el Señor. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 1 y entramos ya en ese texto, la introducción textual, y dice en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es Juan el que recibe la interpretación, el que recibe las revelaciones sobre últimos tiempos. ¿Por qué no otro? ¿Sabe que a Juan le tenían envidia? Y Juan tenía más enemigos dentro de la iglesia que entre los romanos. Porque era el más viejo de todos. Cuando hablaba, no hablaba con palabras rebuscadas. A Juan tenían que llevarlo chineado casi a las iglesias cuando lo invitaban, porque él ya no podía caminar. Tenían que guiarlo. Y cuando llegaba a las iglesias para que él diera el mensaje, el gran mensaje de Juan es, amados, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Y eso decía, Dios es amor y eso es todo. Y algunos predicadores decían, y hemos traído a este anciano para que nos diga solo eso. El versículo 2 habla, da una razón por qué habla. Sí. Del 1 dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan nunca se quedó callado, siempre estuvo predicando Jesucristo.
Es que eso fue lo que hizo Jesucristo con Juan. Vamos a recordar lo que ocurrió cuando estaba Juan y María delante de Jesús en la cruz. Lo que le dijo Jesucristo a María: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: he ahí tu madre. Y hubo una discusión porque Pedro quería ser el primero. Pedro quería estar siempre, hablaba más de la cuenta. Era el tipo, Pedro era el tipo de líder que quería que solo a él lo pusieran, que solo a él lo escucharan. Y cuando reclamó, le dijo: ¿y a vos qué te importa si yo quiero que este quede el fin? Jesús le dijo: ¿qué te importa a vos? Ah, entonces, vamos de nuevo a Daniel. Solo quería hacer la polaridad, ¿verdad? Y quería introducir en este estudio estas figuras literarias que encontramos en la hermenéutica bíblica, tanto la polaridad textual como el paralelo textual. Ahora, aquí no hay un paralelo, lo que hay es una polaridad, porque paralelo fuera, en el caso de sería la historia que está en capítulo 3 de Daniel, cuando se levanta, no, en el capítulo 2, cuando la revelación que no entiende nadie y que nadie sabe lo que soñó el rey. Nadie sabe lo que soñó y él tampoco se acuerda. Y llega Daniel e interpreta y da el sueño. Y aquí es que la mano escribe en la pared y nadie conoce ese lenguaje. Nadie lo puede leer. Y ahí habían magos, habían sabios, habían de todo tipo de personas inteligentes y sabias desde el punto de vista de Babilonia, pero no podían leer lo que el dedo de Dios había escrito. Y Daniel le dijo: esto es lo que está escrito. Y aquí tenemos en la palabra, dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 25, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 3. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, ¿quién pudo haber leído todo eso? Nadie. Es que nadie tenía la revelación, nadie tenía la capacidad de poder mostrar, sacar a luz lo que Dios estaba declarándole a este rey. Y qué interesante que el mismo día murió el rey. El mismo día murió el rey. ¿Y qué fue el pecado del rey? Haberse engrandecido y haber utilizado los utensilios sagrados de Dios. Mire, una de las cosas que debemos de entender, que aunque las cosas se miran como que no tengan mayor valor dentro de la iglesia, en verdad todo aquello que es dedicado para adorar a Dios son cosas sagradas. Y uno no puede estar jugando con las cosas sagradas. En una ocasión, en una práctica que tenían los muchachos de alabanza, se dio que de repente alguien comenzó con el requinto a hacer sonidos estridentes al
al estilo de Jimmy Page, un rockero, y comenzó él y el del bajo lo estaba siguiendo. Y luego del teclado se puso como a tocar rock con el teclado. Y el que estaba dirigiendo todo el grupo le siguió la línea, siguieron como bromeando, como jugando, y les digo, están en el altar del Señor. Un fuego extraño delante de Dios, porque van a ser consumidos. No jueguen con los santos, no se burlen de Dios, no traigan eso diabólico aquí al altar del Señor. Y me temo que hay juicio para ustedes. Todos los que estuvieron jugando con esto tienen juicio de parte de Dios. Si no se arrepienten, van a tener juicio. Y cada vez que uno toma a la ligera las cosas de Dios, a la ligera el mensaje de Dios, a la ligera la alabanza al Señor, el servicio al Señor, el nombre del Señor. Mire, es que esto es tan serio, es tan formal, que ya el Señor dejó establecido en su palabra cómo debe hacerse. Y uno no puede inventar ni traer lo que un hijo del diablo está produciendo afuera para meterlo en el altar del Señor. Eso es incorrecto, es diabólico, eso es fuera de todo contexto. Y este Belsasar, ¿sí? Belsasar era un impío, pues. Sí. Él no conocía a nuestro Dios. Como dice, había oído a nuestro Dios, pero no lo conocía. Y sin embargo, por su pecado fue castigado. Ahora, ¿cuánto más los que conocemos, los que sabemos, los que hemos escuchado la palabra, incluso hemos predicado su palabra y tomamos las cosas de Dios en vano? Exactamente. Pues estamos hablando que Daniel confronta a este rey con su pecado de haber profanado. ¿Y qué es un profanus? ¿Qué es un profanus? El término en sí es un término griego que significa el que ensucia con su ignorancia. Pro es a favor y fanos es ignorancia. Viene de la palabra fanático, viene de fanus. Y fanático es uno que no entiende nada y que hace las cosas porque ve a otro les hace. Entonces, el profanar significa ensuciar, contaminar. Y en lo que pasaba en Grecia era que una vez al año abrían la ciudad para que todos aquellos que no eran ciudadanos griegos, que no pertenecían a la sociedad y que tenían que vivir en los colonatos. Los colonatos eran regiones que se establecían para la gente que no logró pasar el sexto grado. La gente que no tenía estudios no podía vivir en la ciudad, vivía en unos colonatos. De que sé que la palabra colonia significa aislamiento. Aislamiento. Entonces, ese colonato una vez al año podía entrar a la ciudad para comprar especias, para comprar fuego, para comprar de todo, pero no estaban autorizados para entrar a ningún templo. Era prohibido que entraran a los templos porque lo contaminaban con su ignorancia. Pero cuando alguien metía a uno de estos colonos a su casa y lo dejaba adorar en su casa, entonces se le cancelaba, se le cerraba su casa, se le ponía un rótulo en la puerta que decía profano, a favor de la ignorancia, a favor del ignorante, contaminante. Y muchas veces
tiene sentido el hecho de que nosotros contaminamos el servicio al Señor. Contaminamos el mensaje de la palabra de Dios. Y el Señor nos pide que no le quitemos a la palabra ni le agreguemos a la palabra. Daniel miró en la pared las 4 letras, las 4 palabras, y las interpretó tal como Dios le había mandado. Daniel no habló más. Lo que tuvo que hablar para confrontar al rey lo hizo antes de interpretar la escritura. Con todo esto, hermanos amados, y viendo este capítulo 5 que leímos, el rey cumplió con su palabra cuando dijo: pónganle el vestido púrpura y denle la cadena de oro y pónganlo como el tercero en el reino. Él cumplió, pero también Dios cumplió su palabra, porque ese mismo día murió y el reino fue traspasado a Darío. Es bueno estudiar este libro de Daniel y estudiarlo despacio, porque esto de que, como dice Flavita, que Dios pesa a los hombres, Dios pesa los ministerios, Dios pesa el servicio, y cada acto tiene un peso específico. Y cuando no llenamos el peso correcto, entonces estamos faltos. Estamos faltos. Pero una de las cosas que a mí me interesa de aquí es que nos demos cuenta que Dios a estos agoreros, a estos sabios, a estos consejeros, Dios los avergonzó, porque ellos no pudieron con sus dioses ni con su falsedad interpretar nada de los reyes. Y esto quiere decir que nos pongamos también a cuenta nosotros. Y hay una palabra que a mí no me gusta mencionar, porque cuando preparamos el mensaje, cuando oramos por este mensaje, Dios no le habla a uno audiblemente: mira, habla de esta cosa, decí esto. En parte uno ora al Señor y ve las necesidades de la gente, globaliza todas las necesidades y globaliza la necesidad de la congregación y busca la manera de encontrar en la palabra una respuesta a esa necesidad. Y por eso los temas de cada mes, los temas del año, que enmarcan una necesidad que hay en el pueblo de Dios, y con la palabra se busca contrarrestar. Y lo ideal sería que no usemos palabras nuestras, y tampoco intenciones nuestras, sino solamente la palabra de Dios, que es suficiente para cambiar la situación. Si usamos solamente la palabra de Dios, que es nosotros nos metemos a tantos rollos de este mundo y cometemos errores. Dentro de la predicación cometemos errores, porque hay palabra que Dios no la ha inspirado, sino que es producto de una condición meramente humana. Daniel leyó lo que estaba en la pared e interpretó lo que estaba en la pared y no le agregó más. Juan en Apocalipsis dio la revelación que había en cada iglesia, cómo se encontraba cada iglesia. Justo lo que Dios le mostró, eso fue lo que habló. Justo. Y
he tenido la oportunidad de dialogar con profetas y profetisas. Y al hablar con ellos y compartir con ellos, porque hemos compartido también, me llama la atención que todavía hay profetas en la tierra que viven de acuerdo con la voluntad de Dios y hablan solamente lo que Dios dice que ellos hablen. Y cuando ellos hablan, lo que ellos dicen se cumple, se cumple. Pero decir, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, yo le decía a una hermana, entonces la miré, llegó y le digo, hermana, cuénteme, ¿usted por qué se viste de negro todo el tiempo? ¿Está de luto? No, me dice, es que Dios me dice que me ponga vestido negro. Mire, Dios a mí me dice, ponete medias negras, vestido negro. Y le digo yo, y le he dicho, ¿por qué? No, no le he preguntado. Y todos los días le habla a Dios, todos los días me habla. Pues dichosa usted, que Dios todos los días le habla, pero lo extraño es que no cambia, hermana, usted sigue siendo la misma. No, pastor, no le digo, mire, que cuando Dios le habla a uno, Dios lo cambia. Y yo no tengo ese privilegio suyo, le digo, y no es que lo critico, pero Dios a mí solo 2 veces me ha hablado audiblemente. Yo escuché su voz audible solo 2 veces. Y la primera vez que me habló, yo estuve como tonto todo el día. Todo el día anduve como en el aire. Y llegué yo a la iglesia, porque ya estaba en acto de medio. Y yo llegué y no quería hablar con nadie. Me fui a encerrar al cuarto a seguir orando. Dios me había puesto en mi corazón que ayunara 3 días. Y al tercer día Dios me dio una revelación y me mostró en la revelación las casas de Hato de en medio en las que vivían los brujos que estaban en Hato de en medio. Y me dijo, tienes que ir al sector 10 y en esta casa vive una bruja. En el sector 7, frente a la iglesia Filadelfia, en ese callejón, a la sexta casa, hay un brujo. En el sector 6 hay otro brujo. En el sector 2 hay otro brujo. Mire, 5 brujos en la colonia Hato de en medio. El Señor me mostró las casas donde estaban los brujos. Y fui a las casas donde estaban los brujos. Y fui a orar. Inclusive arrebatamos 2 de esas casas y las convertimos en grupos de crecimiento. Entonces, esa fue una de las veces en las que yo escuché la voz audible. Y más que los brujos también y todo eso, me mostró Dios una casa y me mostró personas que estaban en la casa que yo no conocí. Y por el techo me llevó en el espíritu a esa casa. Y me mostró quiénes estaban ahí. Y en la noche, yo salí de la casa pastoral, crucé la calle de ahí, frente a la iglesia. Y llegué a la casa esa donde estaba la gente. Y cuando toqué la puerta, fueron a abrir y estaba la casa con las 12 personas que Dios mostró y con alguien en el centro de esa reunión. Y cuando llegué les dije, aquí me manda el Señor para que hable con ustedes. Y se quedaron asombrados. Dios me los mostró a todos ustedes, me mostró lo que estaban haciendo. Párense, no sigan con eso. No sigan, porque Dios le pone fin a todo esto hoy, ahora mismo. Una mujer que estaba con cáncer ahí en esa casa, terminal el cáncer, y los hijos y todos estaban pidiendo por la herencia. Y en ese momento el Señor me dijo, tóquele la cabeza, porque voy a sanarla delante de todos ellos. Y fue sana aquella mujer, fue sana en esa misma noche, y todos comenzaron a llorar y a pedirse perdón.
Mire, la mujer todavía sigue viva todavía. Digo, pero no, después yo sentí la necesidad de orar a la 1 de la mañana allá en Olancho. Y Dios me habló. En el tiempo del gobierno de Carlos Roberto Reina, que había muchos apagones, yo estaba en un cuarto oscuro porque no había luz eléctrica. Y él me habló y me dijo, vas a tener problemas en ese río donde vas a bautizar, pero yo voy a estar contigo para librarte. No temas y no dejes de hacer lo que tienes que hacer cuando ya estés dentro del agua. No puedo decir que me volvió a hablar, no puedo decir que me volvió a mostrar algo, no. Oro al Señor, busco la palabra de Dios, le busco. Ahora, que Dios pone en mi corazón, que Dios me inspira es una cosa, pero que Dios me hable es otra cosa. Entonces, si alguno Dios no le ha hablado, no diga Dios me habló. Usted puede decir, siento en mi corazón que el Señor quiere que hagamos esto. Ya es una cuestión muy particular, pero yo digo, Dios me habló. La gente aduce que Dios me dijo, Elmer, quiero hablar contigo hoy, te voy a revelar esto y esto y esto, habla de esto. No, no es cierto. Dios no me lo ha dicho así. Ahora, hay momentos. Yo voy a iglesias y preparo mensajes que no los predico en acto de en medio. Y los ando esos mensajes. Y voy a iglesias y predico la palabra. Y justo lo que yo estoy predicando es lo que la iglesia está viviendo. Entonces la gente encuentra una respuesta a su necesidad. Nadie me ha dicho nada, nadie me ha mostrado nada. Ahora, otras veces es que Dios a través de sueños sí me ha dado revelaciones de personas, de casas. Como me dijo Dios en un sueño, ve a la casa de Francisca y dile que tengo un mensaje para ella y que se arrepienta. Y yo pasó una semana y dije, ya, ¿qué tal que vaya yo y le diga esto? Y esa señora me salga con machete. A los 15 días yo fui a la casa de Francisca. Y yo le dije, buenas, vengo por un mensaje que manda Dios para usted. Y dice, ay hermano, ¿por qué se tardó? El Señor me habló hace 15 días de madrugada y me dijo, te voy a enviar un misionero para que te revele lo que tenés que hacer. Hace una semana un camión pasó por aquí y se llevó el poste de la luz y nos cayó encima de la casa y partió la casa en dos. Y los cables quedaron encima de nosotros, ya acostados. A punto de morir estuvimos y usted no vino a tiempo. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Y esto le va a ocurrir a su casa y usted ni nadie va a poder hacer nada. Dios trae un castigo para esta casa. Y el castigo llegó. Y fue terrible ese castigo. Ahora, yo realmente no soy profeta. Para nada. No soy profeta. Y no he encontrado en la iglesia que haya tampoco ningún profeta. Dios no me ha mostrado ni me ha revelado que haya profeta en la iglesia. En la iglesia hay predicadores, hay pastores, hay evangelistas, hay cantores, no hay apóstoles. Todavía no hemos llegado a ese nivel, a nivel de profeta ni de apóstol. Algún día Dios nos va a mostrar. Y cuando Dios me muestre quién es en la iglesia profeta o profetiza, entonces yo voy a decirle, mire, Dios mostró esto, esta persona es profeta, es profetiza, pero
Todavía no tenemos eso. Y es posible que si alguien se sale de la línea y empieza a ofrecerse, sea como un sátrapa. Si todavía Dios no lo revela, no lo manifiesta. La iglesia necesita la profecía. La iglesia necesita orientación en cuanto a sabiduría, en cuanto a ciencia, en cuanto a discernimiento de espíritu, porque mire, son ministerios y dones espirituales que mantienen la iglesia en la pureza, en la santidad, en la línea de Dios, para no confrontar lo sagrado, no confrontar con la santidad y, y, y no comprometer el servicio de Dios. Porque a veces por amistad, a veces por ser familia, uno no dice, no reclama a la gente, no le reclama su condición, no le reclama el hecho de subirse al altar cuando su condición no es la correcta, no es la adecuada para ministrar. Y entonces ahí podemos pecar con con permitir que alguien suba al altar a ministrar en una condición inadecuada. El Señor le dijo a este rey, pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Tu reino te es quitado, es cortado. Y así es como Dios también puede quitar el ministerio. Quita el ministerio. Y hay veces que ya no tenemos nada. Ya no hay nada de Dios en nosotros. Y hemos tenido una vida, una condición, y no queremos dejar esa condición. Y aquí hay que ser práctico. Me decían a mí, mire, tenemos un pastor que ya no está pastoreando, pero no quiere que nadie se dé cuenta. No, pues hay que quitarlo de ahí. No, ese que pobrecito, que cómo lo vamos a quitar de ahí, como que se va a estar avergonzado. Le digo, pero avergonzado la obra de Dios, porque lo vamos a dejar ahí. No, pastor, no le digo, no me con cuenta. Si él ya no es pastor, sáquenlo de la iglesia y pónganlo a otro que pueda dirigir. Pues que ya lo pusimos, pero cuando está predicando el otro se pone molesto el pastor. Pues que ya no es pastor, que aprenda a escuchar de otro, que llega con ganas de pastorear. ¿Cuánta gente le dieron para que fuera? No, cuando él llegó había gente. ¿Ahora cuántos hay? Solo hay 4 hermanas. Hombre, le digo, ¿y qué van a esperar? Que maten las 4 que han quedado todavía para quitarlo. No, le digo, quítenlo ya. No, pues que tenemos que pagarle. Yo no voy a dar ni un tan solo 5 por ese varón. No le voy a dar nada. No, que quiere que usted pague la luz, que le debe 35,000 lempiras de luz. Dijo que como es de la misión, usted, le digo, ¿y quién consumió esa luz? No, él tiene aire acondicionado en sus cuartos y todo. Ah, no, pues sí, que la pague él. Sáquenlo del templo, sáquenlo de ahí, ya no puede seguir. Hace más de 2 años dejó de pastorear. Ya ha estado viviendo en el templo, ya ha estado usando de taller el templo y la gente sí le ha ido. Entonces, le digo yo, no puede seguir. Las cosas de Dios son serias, son formales, esto no es un juego. El que no está en condiciones no puede llevar el título, no puede llamársele con el oficio de pastor si no está pastoreando. Entonces, porque el llamado es irrevocable, dice la palabra de Dios. Es irrevocable. Yo no puedo renunciar a mi llamado y cambiarlo por un oficio mundano. De ninguna manera. Hermanos, solo para, si hay preguntas ahorita, por favor, háganmelas ahorita, porque no, ya voy a cancelar. Yo tengo una duda ahí, pastor, y no quiero quedarme con ella. Láncela, aquí Y está hermana Flavia, que va a contestar. sí, y es con la referente a la lectura
Mené, Mené, Tequén, Uparsin. Sí, Daniel le contesta en el versículo 27, o en el 26, Mené, y en el 27, Tequel. Pero ya en el 28, la palabra Uparsin la cambia por Pérez. sí, Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mi duda pues ahí que cambió la tercera palabra. sí. Ya en la tercera palabra, la que se llama Pérez aquí, esta ya es una palabra que sí la entendían los caldeos. Uparsin es el lenguaje antiguo, se llamaba lenguaje cuneiforme. Ellos no entendían ese tipo de lenguaje, pero ya Pérez sí ya es un lenguaje caldeo. Ya, Lo que hace Daniel es que traduce del lenguaje antiguo cuneiforme, lo traduce al caldeo. ya. Gracias, pastor. Bueno, mi hermano, ¿alguien más? No, todos están claros. Bendito Dios. Mire, hermano, concluyo con esto. Todos hemos sido llamados para alabanza del Señor, para gloria y honra del Señor. Todos. Y estoy seguro que la mayor parte de nosotros tenemos la pasión, el anhelo de rendirnos delante del Señor, de ofrecerle alabanza al Señor, de derramar nuestra alma delante del Señor y de recibir de Él su misericordia, sus bendiciones. Y yo sé que la mayoría vivimos por misericordia, que no somos perfectos, pero en su conjunto todos formamos el cuerpo de Cristo. Y quiero llamar a la reflexión a todos, no hablemos mal de la esposa del Cordero, no la tratemos mal. La iglesia del Señor, la iglesia del Señor fue comprada con precio de sangre. Y si alguien puede vestirla de lino fino, es el Señor. Si alguien puede cambiar la condición de la iglesia, es el Señor. Uno mismo no puede hacerlo, aunque quiera, si no es por el Espíritu Santo. Hablemos bien de la iglesia, tratémosla bien, amemos la iglesia. Todos somos llamados y todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es mejor que todo. Y a veces nos pasa las manos con la exhortación y nos pareciera que somos los únicos perfectos dentro de la iglesia. Y los hermanos, todos en su conjunto formamos el cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Todos somos iglesia. Y tenemos el anhelo de que un día el Señor venga a traernos, que salga al encuentro nuestro y ser partícipes de la boda del Cordero. Solo quería concluir esta enseñanza con hablar bien de la iglesia. Hablemos bien de la iglesia, hermanos. Amén. Cuando uno habla mal de su casa, pues es un mal pariente. Y si yo voy a la calle a hablar mal de mi casa,
hombre, qué mal estoy yo entonces si hablo mal de mi esposa, hablo mal de mis hijos, hablo mal de mi suegra, de mis suegros, de mis hermanos. Eso no es correcto. Mi familia es mi familia y es la mejor familia del mundo. Y mi iglesia es mi iglesia y es la mejor iglesia del mundo. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Mire, yo no me comparo con nadie, ni comparo la congregación con ninguna otra congregación. Cada iglesia tiene su personalidad. Y yo soy celoso con esto de la obra del Señor. Si yo tengo que decir algo malo de la iglesia, se lo digo a Cristo, a Él. Yo me arrodillo y le digo al Señor, esto está ocurriendo. A nadie más. A nadie más, yo no voy a llamar a nadie por teléfono. Mira, que necesito aquí. Nada. Yo al Señor le doy mis quejas. Amén, hermanos. Amén, pastor. Hemos concluido por hoy. Hablen bien de la iglesia. Ámenla, Amén. porque es la esposa del Cordero. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Capítulo 6 de Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios me le Gracias. bendiga. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.